conciencia de Krishna de los Vedas. Entonces, Srila Prabhupada en ese departamento, en Nueva York, inició a estos primeros jóvenes. De hecho, uno de ellos iba pasando por el lugar y preguntó que qué estaba sucediendo en el departamento del Swami, y le comentaron que iba a haber iniciaciones, iniciarse formalmente en el canto del Mahamantra. Y entonces él, lo invitaron a pasar, le dijeron los amigos, pues pasa, mira, estamos preparando lo que nos dijo el Swami y nos vamos a iniciar. Entonces, Srila Prabhupada a esos jóvenes, viéndolos, me imagino a Prabhupada viendo a esos jóvenes que venían de diferentes familias, de diferentes núcleos sociales, que querían romper con esa estructura de abuso y de control, y que estaban postulando una propuesta de amor y paz y de libertad. Entonces, y con todas las tendencias y con todos los vicios de esa sociedad, y que ellos eran de cierta manera el resumen de esos vicios. Entonces, este mantra que les comentaba yo, Oma Pavitraha Pavitrova, Sarvabastanga Topivaya Esmaret Pundarikasham, Savaya Vyantaraha, Suchiha, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, significa sin purificar o purificado, o incluso habiendo pasado por todas las situaciones. El que recuerda a Dios, la suprema persona, que tiene ojos cuales loto, queda limpio por dentro y por fuera. Es maravilloso ese mantra, y cómo él se autorizaba a través de las escrituras, diciendo que sin purificar o purificado, o incluso habiendo pasado por todas las situaciones, el que recuerda a Dios, la suprema persona. Aquí dice, de ojos tales cuales loto, para decirnos que es una persona y que tiene los ojos como los pétalos de la flor del loto. Queda limpio el que recuerda a Dios, la suprema persona, que tiene ojos cuales loto, queda limpio por dentro y por fuera. Entonces, simplemente con el recuerdo, es tanta la potencia del Señor Supremo, simplemente con recordarlo, podemos alcanzar a conectarnos con Él, e inmediatamente al recordarlo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, quedar limpios por dentro y por fuera. Es increíble porque estamos buscando la felicidad, estamos buscando la libertad, estamos atrapados en este enredo de la existencia. Y una de las aplicaciones, yo le llamo aplicación porque ahora que ya tenemos estos aparatos, los celulares, con toda la maravilla que es de comunicación y de conocimiento, tomados adecuadamente, pues cuando empecé en este proceso, ya llegué tarde al internet, le preguntaba yo a algún sobrino, oye, ¿cómo le hago aquí para poder ver un video? Todavía pregunto muchísimo para ver ciertas cosas. Y me dice, no, pues tienes que poner una aplicación, y de esa manera se abre el espacio. Cuando él me explicaba eso, yo decía, fíjate cómo de alguna manera, si nosotros aplicamos, si ponemos la aplicación de la expansión de la conciencia por medio de la meditación y la oración, por medio del Mahamantra, automáticamente entramos en una dimensión de purificación en la que podemos alcanzar eso que tanto anhelamos, la felicidad, la libertad, el amor, y ver al final de ese proceso, cara a cara a la suprema personalidad de Dios, que tiene ojos cuales loto, es verlo a los ojos. Entonces, si nosotros ponemos
esta aplicación de la austeridad, que este es el tema de alguna manera que nos ocupa hoy. Ya ven que el capítulo 9 es respuestas citando la versión del Señor. Yo le puse al tema saliendo del enredo a través de la austeridad, saliendo del enredo a través de la austeridad, de la penitencia, del sacrificio. La palabra sacrificio es muy interesante porque es actuar en función de lo divino, actuar en función de lo divino, sacrificio. Entonces, cuando el señor Brahma escuchó el primer ser creado, como entendemos en el Srimad Bhagavatam, que es el primer ser creado dentro de este universo material, es el primer ser dentro del mundo material, se preguntó cómo empezar a crear toda la variedad de planetas y toda la escenografía de este pequeño espacio, que a la vez es fenoménico, el universo, el primer ser creado. Él se preguntaba cómo poder empezar a crear. Escuchó 2 veces estas 2 sílabas, la sílaba tapa, esas 2 sílabas las escuchó 2 veces, y la palabra tapa significa austeridad, penitencia, sacrificio, austeridad. Entonces él se sentó a meditar y empezó a practicar el Bhakti Yoga, y de esa manera el Señor Supremo, desde el ámbito espiritual, desde la plataforma espiritual, desde el universo espiritual, le depositó el conocimiento en su corazón de cómo poder crear este escenario, esta variedad dentro de este universo en el que estamos habitando. Recordemos que hay millones de universos, y dentro de este universo en el que estamos hay millones y millones de planetas. Realmente la mente, la inteligencia, el cerebro no da, la conciencia no alcanza a ver la magnificencia, la espectacularidad de la creación de la suprema personalidad de Dios. Y somos muy afortunados por estarnos acercándonos a Él a través del Bhagavatam, que es la representación sonora de Él mismo. El Srimad Bhagavatam es de escritura en sánscrito, escrita por Vyasadeva hace 18,000, que tiene 18,000 versos, hace 5,000 años. Es la representación sonora de Krishna. Entonces, por asistir y por repetir, recordar y escuchar estos temas, estos textos, nos asociamos con la Suprema Personalidad de Dios y empezamos a practicar Bhakti Yoga, que es lo que nos ocupa, el sendero de la liberación. Y de esa manera poder alcanzar, por recordarlo, la pureza por dentro y por fuera. Entonces, el señor Brahma se preguntaba qué estaba haciendo en este universo cuando estaba vacío, y Krishna, desde el mundo espiritual, le inyectó el conocimiento en su corazón, y de esa manera él pudo crear toda la variedad y este escenario en el que nos movemos, y que nosotros estamos habitando una partícula muy pequeña dentro de ese polvo cósmico de planetas que se llama el planeta Tierra, ¿verdad? Que en sánscrito se llamaba Bharata Varsa, en honor del rey Bharata. Entonces estamos ahí en un lugar insignificante dentro de este universo, luchando por la existencia, y de alguna manera se volvió este planeta muy importante por la aparición de Krishna en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, para poder así alcanzar la liberación. Es muy interesante cómo en este planeta, que siempre estamos en esta situación de sukha dukha, de felicidad y aflicción constante, tenemos la oportunidad de poder despertar nuestra conciencia. Ese sukha dukha, felicidad y aflicción constante,
Es una austeridad, es una tapacia que puesta en el lugar indicado, encauzada en la situación indicada hacia la expansión de la conciencia, esta austeridad del sukha dukkha, de la felicidad y la aflicción constante, nos promueve al avance del despertar de la conciencia, de poder alcanzar la felicidad y la libertad. Cuando llegamos a este conocimiento, comprendemos que estamos enredados dentro de la existencia material y que ese enredo son como grilletes que son muy difíciles de romper, pero que a la vez, si nos acercamos a nuestra dimensión espiritual, son muy fáciles de sobrepasar estos grilletes y de poder abrirlos y quedar libres. Entonces, en la aplicación de la tapacia, de la austeridad, de la penitencia, del sacrificio, actuar en función de lo divino, es la clave para el avance natural y perfecto. Si nosotros aceptamos todo lo que nos está sucediendo como parte de nuestra austeridad, como parte de la austeridad que debemos de hacer, ya despiertos, viendo cómo es esta naturaleza y cómo es que interactúa el karma, la ilusión, los deseos, las modalidades de la naturaleza, los sentidos, los elementos burdos y sutiles del mundo material. Si ya despiertos y sabiendo que el mundo es así como lo ejercemos, y tomamos ese ejercicio como una tapacia, como una austeridad, en honor del Bhakti Yoga, del servicio devocional hacia el Señor Supremo, hacia Krishna, podemos cruzar muy fácilmente este enredo que realmente es muy impresionante. Entonces, pues poco a poco, con mucho amor hacia nosotros mismos, con mucho respeto a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con mucho respeto a los resultados de nuestras actividades. Debemos de también tener mucho respeto a ese resultado de nuestras actividades, al karma, porque si lo aplicamos adecuadamente, el karma es una gasolina que nos impulsa hacia la meditación, hacia la reflexión y a continuar dentro de la ruta de la liberación. Entonces, hay ocasiones que vemos el karma como algo muy negativo, como una consecuencia muy triste de nuestras acciones. Pero si lo tomamos de la forma adecuada, es parte de la liberación. Quería yo decir esto, que lo mismo que nos mantiene enredados en las primeras etapas, cuando avanzamos, eso mismo que nos mantenía enredados nos ayuda a liberarnos del enredo. Lo mismo que nos enredó, ese es un secreto muy interesante. Lo mismo que nos enredó, nos libera. Todo dependiendo si despertamos hacia esa conciencia espiritual, con todo el conocimiento que estas escrituras maravillosas nos están dando. A veces uno quiere ir muy rápido. Recordemos siempre que esto es como un maratón, no es una carrera de velocidad de 100 metros, es como un maratón y tenemos que dosificarlo, así como cuando se corre el maratón. Alguna vez yo quise practicar un poco de correr, muy poco, pero si quería yo llegar a la meta, tenía yo que ir dosificando en el transcurso de la carrera la manera en que me esforzaba. Así, este proceso de desenredarnos de la existencia material y de alcanzar la libertad y la felicidad es
es un maratón y tenemos que dosificar esa carrera. Si corremos muy rápido al principio, no llegaremos a la meta. Si corremos muy despacio, llegaremos muy tarde. Hay ocasiones que uno quiere correr muy rápido y lanzarse automáticamente siguiendo 4 principios, 16 rondas, tomando iniciación, siendo, tomando el celibato, y de una manera muy artificial, sin haber dosificado el medicamento, sin haber tenido la dosis adecuada, empezamos a actuar de una manera artificial en ámbitos de la naturaleza, en ámbitos de la conciencia que todavía no logramos realizar, y es ahí cuando nos causamos mucho disturbio, mucho daño, y a la vez también causamos daño a los demás. Por eso, en estos textos también me pareció muy interesante que Srila Prabhupada en un significado dice, debemos empatar nuestra vida en la que estamos inmersos socialmente en nuestras actividades con nuestra modalidad, debemos de empatarlas a la conciencia de Cristo. Ese es el plan de Srila Prabhupada, que podamos empatar nuestras actividades sociales, materiales, nuestra modalidad, nuestro karma a la conciencia de Cristo. Y de esa manera, de una forma muy natural, vamos a ir creciendo. Podemos de pronto parar y retroceder, o podemos de pronto avanzar un poco más rápido, y de esa manera no causamos ningún disturbio a nuestro alrededor, sino que nosotros mismos en nuestra reflexión vamos sopesando, analizando, discriminando nuestros comportamientos, y de esa manera nos vamos dando cuenta en dónde estamos atrapados, qué es lo que más, cuáles son nuestras fijaciones, nuestras enredos sutiles y burdos, y de una manera natural, aprovechando nuestro trabajo cotidiano y el círculo donde nos movemos, hacerlo muy sanamente. De esa manera no causamos ningún disturbio a nuestro alrededor y simplemente nos mantenemos en ese espejo, en el sukha dukkha, en la felicidad y aflicción constante, en ese espejo de ir viendo cómo llegar al punto del equilibrio y de la sobriedad, salir de esa adicción por el mundo material y alcanzar la sobriedad en la plataforma del alma, en la plataforma del espíritu. Entonces, estos textos que a mí me tocaron son muy maravillosos porque a través de la austeridad, de la tapasya, del sacrificio, pues padé, pues poco a poco, paso a paso, se va a ir descubriendo la hermosa realidad y podemos ver hasta dentro de este mundo material y en este momento podemos ver la sonrisa de Krishna. Hoy que, como siempre salí a oscuras aquí, pues otra vez, no se ve, ¿no? A medida que va saliendo el sol, automáticamente se empiezan a ver. Disculpen, ¿eh? Es el del gas. Vamos a dejarlo que pase. No se escucha, ¿eh? No se escucha él. Solo se escucha su voz. ¿Sí me escuchó? Sí, sí se escucha usted bien. No se escucha el ruido tanto de afuera. Bueno, ya se fue, pero era el del gas, Está que bien. toca el claxon muy fuerte. Esa es parte de estar dentro de este mundo material. Siempre nos vamos a encontrar con situaciones imprevistas, imponderables, que nos van a poner el reto del equilibrio de nuestra conciencia. Siempre. El del gas, el frío, el calor, las miserias de este mundo, que utilizadas adecuadamente como austeridad, como tapasya, como sacrificio, pueden ayudarnos a elevar nuestra conciencia. Entonces,
les comentaba que pues, bajé como a las 6:15, estaba a oscuras y automáticamente empezaron a surgir la luz de la mañana y empezaron a aparecer, aquí enfrente de mí hay una Nochebuena y está una fuente que le hicimos en honor de Brahma y está un durazno y una higuera y el más viejo de la casa, que es el pirul, que tiene más de 80 años, que es el que recibe a la gente cuando llegan a visitarnos, el centro cultural, y y todo se vuelve, se activa y todo empezamos a ver las diferentes personalidades que se manifiestan. Si uno a través de la tapacia, de la austeridad, del canto del Mahamantra, que es parte de la austeridad, empieza a conectar con la suprema personalidad de Dios, que es 100% un individuo espiritual, y conectamos con él a través del amor, del servicio, automáticamente empezamos a tener una relación con él y tarde o temprano llegaremos, más temprano que tarde, llegaremos a verlo cara a cara, a ver su forma, a saludarlo, como en este caso Brahma, en estos textos que me tocaron, el Señor le da la mano, lo saluda y él lo puede ver, toda su magnificencia, porque recordemos que venimos de procesos religiosos impersonalistas, que siempre era una parte del control. Nos hacen creer que es un misterio, las actividades, la forma y los asociados de Dios. Nos hacen creer que eso es un misterio, porque en el misterio hay mucho control. Pero afortunadamente con la venida de Srila Prabhupada y recordando ese momento glorioso con esos jóvenes, en donde los hizo repetir este mantra en la iniciación, encontramos ya, que el Señor tiene forma, que tiene su pelo, sus ojos, su boca, sus oídos, sus orejas, su pecho, sus piernas, sus pies, y de esa manera podemos tener relaciones, muy personalizadas con él, muy íntimas, de amor puro y de felicidad y libertad. Entonces, vamos a pasar a los textos, vamos a pronunciar el mantra, que es el primer texto del Srimad Bhagavatam, de esta gran obra literaria, traducida con comentarios de Srila Prabhupada. Vamos a repetir este primer texto del Bhagavatam, que es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, entonces vamos a leer los textos que me tocaron y que el señor Brahma, recuerden que es el capítulo 9 del segundo canto. Está dividido esta gran obra en 12 cantos y vamos en el segundo y vamos en el capítulo 9. Los textos son del 17 al 24 y el capítulo se llama Respuesta citando la versión del Señor, porque el Señor, debido a que es una personalidad, pues tiene su versión de los hechos. Él tiene su punto de vista acerca de lo que está pasando. Entonces el señor Brahma, como vimos al principio, ayer y antier, al principio de este capítulo, pues él, para poder crear dentro de este universo, recuerden que es el primer ser creado. De hecho, lo podríamos llamar como nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque es el primer ser creado de este universo y vive en los planetas superiores, en los planetas celestiales. Hay un planeta que se llama Brahma,
En sánscrito, loka significa planeta, loka, Brahma, loka. Ahí vive el señor Brahma. Y él es el que hace que todas las esferas, las atmósferas, de todas las esferas, de todos los planetas, floten y habiten dentro de este universo. Recordemos que hay millones de Brahmas y millones de universos. Piensa qué interesante es acercarse a una filosofía que nos abre la mente, la conciencia, a ese nivel de expansión. Siempre recordemos que queríamos saber de los ovnis y que si los planetas estaban habitados. Pues esta escritura, hace 5,000 años escrita, pero que ya se conocía hace más años, hace miles de años, millones de años, ya nos hablaba de las diferentes atmósferas en que habitan los seres y que tienen sus actividades dentro de diferentes planetas. Entonces ya podemos dar por hecho que todos los planetas están habitados por diferentes personalidades, cada una con sociedades, con comportamientos muy delimitados, con atmósferas muy especiales, que para poder llegar ahí, pues uno tiene que practicar tapacia, austeridad. Si no hay austeridad, si no hay penitencia, si no hay sacrificio, es difícil elevar nuestra conciencia. De hecho, como una aplicación que debemos utilizar, si uno quiere avanzar hasta dentro de este mundo material, en el ámbito del conocimiento, de la riqueza, de la salud, de obtener, uno tiene que hacer alguna austeridad. Simplemente con desear no se logran los objetivos ni se cumplen los deseos. Uno tiene que practicar austeridad. Y las 4 austeridades para Kali Yuga que Srila Prabhupada nos recomienda y las escrituras nos recomiendan es no alimentarnos de animales, no intoxicación del cuerpo, no sexo ilícito y no juegos de azar. Y todos los días practicar oración y meditación con el Mahamantra Hare Krishna. Esas son las austeridades perfectas para ir saliendo del enredo y poder ir limpiando el polvo acumulado en el corazón y podernos mirarnos en nuestra realidad. Cuando se limpia el espejo, uno se puede ver perfectamente sus facciones. Así el polvo acumulado por millones de vidas, por miles de vidas, lo podemos limpiar a través de la tapacia de los 4 principios, poniendo todo lo que nos rodea al servicio del absoluto y practicando la oración y la meditación. Entonces, el texto 17 dice, la personalidad de Dios a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente, adornada con un encantador matiz rojizo. Vestía unas prendas amarillas y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía 4 manos y su pecho estaba marcado con las líneas de la diosa de la fortuna. Entonces, en este texto, pues aquí ya Krishna está muy satisfecho con la austeridad que practicó el señor Brahma y de esa manera le dio una audiencia personal para poderlo saludar, debido a que el señor Brahma había cumplido con sinceridad. Esa palabra de sinceridad es muy importante. Tenemos que ser muy sinceros y pacientes para poder alcanzar la meta. Entonces el señor Brahma se puso a meditar por miles de años y alcanzó el resultado de su austeridad, de su tapacia. Y así el Señor le pudo conferir el conocimiento para que él pudiera crear dentro de este universo. El capítulo 17
17 es el que me toca. El Señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías, tales como las 4, las 16 y las 5, así como de las 6 opulencias naturales, juntamente con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero él era el verdadero Señor Supremo que se encontraba disfrutando de su propia morada. Los planetas Vaikunthas, la palabra Vaikunta significa sin ansiedad, están más allá de esta creación material. La cuarta parte de la creación de Dios es el mundo material, es la existencia material, que se compone de millones y millones de universos. Y las 3/3 partes de su creación son espirituales. Dentro de esas 3/4 partes hay millones y millones de planetas espirituales. Y Dios habita cada uno de esos planetas con su personalidad, pero hay un planeta muy especial que es el planeta que él habita dentro de este universo espiritual, que es el planeta de él, el planeta de Krishna, Krishna Loka. Entonces, el señor Brahma en este texto lo está viendo que está rodeado con todas las energías creativas, con todo lo que sucede dentro de este universo material, agua, tierra, fuego, aire y éter, que son los elementos burdos, los elementos sutiles, mente, inteligencia, ego, y los objetos de los sentidos, que son el tacto, el sonido, el aroma, la forma, todos esos elementos que son sus energías, el señor Brahma vio que estaban sirviéndolo, estaban junto a él. De hecho, él en ese momento estaba descubriendo que todo lo que estaba viendo dentro del mundo material, que era lo que él iba a utilizar para la creación, el origen era él, puesto que los tenía todos los elementos a sus pies. El texto 18 dice, el señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo de su corazón. Y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así, él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente, Paramahamsa, puede lograr la perfección máxima. Vean cómo esos sentimientos que está expresando el señor Brahma, el primer ser creado, ante Krishna, ante la suprema persona de Dios, pues son sentimientos que uno añora, que uno quisiera desarrollar dentro del ámbito de la materia, con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y que nos cuesta mucho trabajo por todo el enredo de la existencia del karma y la conciencia de querer controlar. Cuando queremos controlar, sufrimos. Cuando servimos, nos liberamos. Entonces, esos sentimientos que está mostrando aquí el señor Brahma son de una persona que ha llegado y que ha cumplido la meta de la austeridad, de la penitencia, que es ver a Dios cara a cara. Y sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. El texto 19, fíjense aquí, en el significado, Prabhupada dice, esto debemos de tenerlo muy, muy presente. Tus glorias y actividades, dice, y que vive una vida honesta. Perdón, me voy a ir un poquito más atrás en el significado. Como objetivo, absorberse en la existencia del Supremo y que se dedica a oír a un sadhu o santo genuino, hablar de tus glorias y actividades y que vive una vida honesta, desempeñando la ocupación que corresponde a su vida social, puede conquistar tu compasión y misericordia aún a pesar de que tú eres agita o inconquistable. El texto 19 dice,
Y el Señor viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes para ser controlados como él lo deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente, le habló de la siguiente manera. Imagínense ese evento extraordinario. Vamos a imaginar que lo presenciamos. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes para ser controlados como él lo deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente, le habló de la siguiente manera. El texto 20, la hermosa personalidad de Dios le dijo al Señor Brahma, oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante un largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. Muy interesante lo que aquí Krishna está diciendo. Algo que debemos de tomar muy en cuenta, que a mí un día me pareció extraordinario, que en este momento estamos escuchando las palabras de Krishna. Él está hablando. Nos debemos de sorprender de eso. No es un texto de una novela, de algo mítico, de una fantasía. Estamos en este texto escuchando a la hermosa personalidad de Dios que le dijo a Brahma, oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante un largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos, porque la meta última del yoga y de la expansión de la conciencia es poder ver cara a cara al creador de todo lo que existe, al creador de toda la existencia. Y hay algunos que siguen algunos senderos para poder lograr ciertas perfecciones místicas y siguen senderos que al mismo Señor no le complacen, porque no lo están buscando a Él, están tratando de enseñorearse en la naturaleza material. Dice el texto 21, yo te deseo buena suerte, oh Brahma, puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, es todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal, Acuérdense que esta es autorrealización. Nosotros lo vamos a desarrollar milímetro a milímetro. Nos vamos a iluminar milímetro a milímetro siguiendo la austeridad, poniendo este programa, esta aplicación de austeridad, de penitencia. Y de esa manera podemos lograr la iluminación personal. El texto 22 dice, el ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas. Y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden. Oh impecable Brahma, el verso 23, he de informarte que yo fui quien te ordenó el principio de hacer penitencia cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. Maravilloso, amigos. Cuando nosotros encauzamos todos nuestros sinsabores, todos nuestros retos hacia el conocimiento perfecto y hacia la iluminación, la conciencia espiritual, y nos enfocamos en Krishna, Él está con nosotros. Aquí lo está diciendo. La penitencia y yo no somos diferentes. Y el texto 24, que es otro que me toca, yo creo que yo creo este cosmos mediante dicha penitencia. Yo lo mantengo mediante la misma energía
y yo lo retiro. Todo mediante la misma energía. Por lo tanto, solo la penitencia constituye el poder potencial. Solo la penitencia constituye el poder potencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias, como siempre, Prabhu. Perdón. Yo tengo una curiosidad, una pregunta que me surgió. Cuando escuchamos de Brahma, se refiere que es el primer ser creado, pero también sabemos, por lo que nos han enseñado, que cada universo tiene un Brahma, ¿no? Sí, claro. Y también nos han compartido que Brahman es una entidad que a través de tapa, ¿no? Del esfuerzo, del sacrificio, de la mejora, fue que alcanzó esa posición, y que cuando no hay alguien que pueda tomar esa posición de Brahma, el mismo Krishna toma esa posición. Pero si estoy con toda esta información adecuadamente, mi pregunta sería, entonces, ¿Brahman puede ser cualquier entidad de un universo, o hay como un tipo especial de entidades de las que se puede seleccionar al Brahman de un universo? Espero explicarme. Sí, mira, Lulu, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros cuando entramos a este universo, cuando llegamos al mundo material, por una desviación de nuestra brújula, y entramos dentro del universo material, la primera posición que obtuvimos fue la de Brahma. O sea, imagínate cómo hemos descendido en nuestra conciencia, que hemos pasado por millones de cuerpos, por miles de cuerpos, y estamos ahora aquí de nuevo con un cuerpo humano. En esta situación en la que nos encontramos, ¿verdad? La pandemia y todo lo demás. Pero nuestra primera posición cuando llegamos al mundo material fue la de Brahma. Entonces, el señor Brahma, como tú sabes, es creado, nace del abdomen, del ombligo del Señor Supremo, de Vishnu. Y él nace de una flor de loto, y al nacer, él se pregunta que qué hace aquí. Hay ocasiones que cuando no existe un Brahma, el Señor escoge a alguien dentro del mundo material para que haga la posición de Brahma, o él mismo desciende y toma la posición de Brahma. Entonces, a veces es una posición muy exaltada y muy extraordinaria, pero a la vez está dentro del ámbito de la materia, a la vez es dentro de esa cuarta parte de la creación de Dios. Entonces, sí, hay millones de Brahmas, con muchas capacidades diferentes que están naciendo en este momento en diferentes universos para llevar a cabo este programa de la escenografía, de la escena del mundo material. Así es. ¿Alguna otra reflexión? Gracias. No, gracias. ¿Alguien más? Alaxia, ¿qué hora es? Son 8:52. Tenemos Srivas, 8 minutos. creo que Srivas quiere decir algo. Sí, sí. Yo ahorita después de... Hola, Siri. Hare Krishna. Hare Muchas gracias, querido hermano mayor. No, yo te conocí cuando yo empecé el proceso de la conciencia. Tú naciste y tú eras mayor que yo, porque yo
yo no sabía absolutamente nada y tú ya estabas practicando. Entonces, tú eras mayor que yo. A pesar de que tenías un cuerpecito muy pequeño, tú naciste en un ámbito ya de trabajo espiritual y yo estaba especulando. Ah, Krishna, la relatividad de este mundo. Sí, estos textos, fíjate que a mí me apasionan bastante, en el sentido de que se habla mucho de tapa, ¿no? Y se le da categóricamente una importancia muy grande a tapa. Y como tú mencionaste, ¿no? Creo que es muy importante entender a qué etapa se refiere, ¿no? ¿Qué etapa fue la qué austeridad, penitencia fue la que practicó Brahma, ¿no? O sea, mencionaste tú que son, bueno, para nosotros los devotos de Krishna son los 4 principios, que para algunos pueden ser muy fáciles y para otros es como muy natural, ¿no? Pero también hay que mencionar que el tapa que Krishna que menciona aquí, si observamos y podemos revisar las descripciones que da Krishna en el Bhagavad Gita, se refieren a los textos 17, Bhagavad Gita 17, 14, 15, 16 y 17. Y vale la pena por ahí revisarlos, que se refiere a la austeridad del cuerpo, la austeridad del habla y la austeridad de la mente, que constituyen la austeridad o penitencia en el modo de la bondad. Y a mí me sorprende mucho, ¿no?, que Krishna dice literalmente Atmaham tapasunagam, ¿no?, que tapa, aquí el Prabhupada lo traduce como no somos diferentes, pero literalmente Krishna dice tapa es directamente mi ser, ¿no? Soy yo, tapa soy yo, ¿no? De hecho, ¿dónde está ese verso? Es el Atmaham tapasonaga, ¿sí? Pídeme, es el otro. No, es el 23, ¿no? Que dice Sakshadatmaham, ¿no? Directamente mi ser es tapa. Y eso es también algo muy, muy interesante, ¿no? Porque básicamente se está hablando de esas austeridades que lo liberan a uno, que lo permiten practicar o acercarse al servicio devocional, ya que las austeridades en el modo de la ignorancia y de la pasión, que también las clasifica Krishna, no hacen nada de eso, ¿no? Al contrario, lo enredan a uno más en este mundo. Entonces, cuando se está hablando en estos textos de tapa, se está hablando precisamente del tapa en el modo de la bondad, que Krishna lo describe muy detalladamente y que de hecho lo subdivide en esos 3, ¿no? Del cuerpo, del habla y de la mente. Muchas gracias, Ananda. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Ay, sí, qué importante es que entendamos el hecho de establecer en nuestras vidas el modo de la bondad para todo, ¿no? Incluso para hablar, para comunicarnos, porque nos comunicamos en un modo en el que siempre queremos tener la razón y esa es la base de todo conflicto, ¿no? Más allá de tener la razón es cómo voy a preservar una relación desde el ámbito espiritual, ¿no? Preservar una relación desde lo más profundo de mi ser, pero para eso tenemos que llegar a lo profundo de mi ser para que yo pueda llegar a conocer al otro y tener una comunicación con el otro, ¿no? Bueno, yo hablando un poco ahorita de cosas que traigo en mi cabeza, pero sí, una cosa que dijo usted también importante, bueno, todo lo que dijo fue importante, pero que me resalta es que escuchar el Bhagavatam es escuchar a Dios, y escuchar a Dios es aprender a hablar con sus palabras, ¿no? O sea, aprender a hablar su idioma, aprender a poner nuestra mente y nuestros actos, que nuestros actos sean los actos de Dios, que nuestros actos no sean los actos de este mundo, sino que nuestros actos sean los que Él quiere. ¿Y cómo vamos a saber si no confirmamos a través de la escritura, ¿no? Entonces,
yo veo que cuando se convoca a la gente a meetings, a situaciones, todo el mundo va, ¿no? Pero cuando los convocamos a hablar, a escuchar hablar de Dios, todo el mundo se va a otro lado, ¿no? A escuchar otras cosas. Quieren escuchar la música de sus ídolos favoritos, los discursos políticos, los pleitos, muchas cosas así. Pero cuando estamos hablando de lo que es realmente importante o tratando de escuchar a Dios, el mensaje de Dios para nosotros, para que nuestra vida funcione adecuadamente, pocos son los que escuchan. Entonces, esas son las, digamos, situaciones que pasan en este mundo material. Ojalá que más y más personas puedan escuchar, pero creo que para eso, aquí, estos poquitos que están oyendo, necesitamos tomar esa responsabilidad de realmente escuchar el mensaje divino y realmente despertar en nuestro corazón esa necesidad de hacer austeridades, más allá, no nada más de la práctica de cantar el mantra, que es maravilloso, pero que ese canto sea con la profunda intención de transformar nuestros corazones, ¿no? Eso, más allá de solamente decir que somos practicantes de conciencia de Krishna y a veces hasta sentirnos como superiores al resto del mundo, pero no, o sea, más bien es cómo esto está transformando mi vida para mejor. Ya. Sí, claro. Sí, tenemos que, fíjate que acabas de decir, es muy importante. Dios no está de moda, Dios ha perdido mucha aceptación en el mundo y tenemos que tener un lenguaje, adaptarlo, para que los jóvenes entiendan que todos sus deseos, todo lo que quieren en la vida, lo van a poder lograr si se acercan al ámbito espiritual, a su conciencia espiritual, y se acercan al creador de toda esa existencia. Si uno sabe que es porque me conviene, no porque lo tengo que hacer, sino porque me conviene, entonces uno entonces se aplica sabiendo que lo hago porque me conviene, porque es lo que más conviene a mi ser, a mi vida práctica, a mi vida social, a mis deseos. Es lo que más conviene, acercarme a la fuente de todo. Si sabemos vender esa idea de que no lo hagas porque te digo, ni porque te vas a volver religioso, hazlo porque te conviene. Y más en el momento que estamos viviendo tan terrible, no hay otra manera de acercarse a nuestra naturaleza espiritual. Y qué bueno que tenemos estas escrituras tan perfectas que nos dan conocimiento perfecto en ese param, en esa sucesión discipular que viene desde Brahma. Recordarles a los que nos acompañan que somos de la escuela de Brahma, nosotros, de la escuela del señor Brahma. La Brahma Gaudiya Sampradaya, esa es nuestra escuela. Entonces asistimos a la escuela del señor Brahma, que es el que acaba de saludar en estos textos a Krishna, le dio la mano. Entonces, es nuestro maestro, el señor Brahma. Entonces, debemos de entender que a partir de asociarnos con el señor Brahma, a través de sus prácticas, su tapasya, vamos a alcanzar todos nuestros deseos, serán cumplidos. Todo lo que deseamos llegará a nuestras vidas y alcanzaremos sobre todo la ecuanimidad que tanto estamos buscando, la sobriedad. Saldremos de sukha dukha, felicidad y aflicción constante. Entonces, ¿alguien más por ahí? Creo que Lulú le había levantado la mano y por ahí anda Ananta Deva, no sé si también quiera decir algo. Lulú primero. Bueno, sí, ya no lo quería decir porque a lo mejor rompía con esta reflexión tan linda que nos están haciendo, pero quería compartirles
y darles las gracias a todos los que han dado las clases en los últimos días, porque me han permitido alcanzar la comprensión de la diferencia de dos conceptos que yo tenía como un poco revueltos, ¿no? El concepto de ñagña, sacrificio, y tapa, austeridad, ¿no? Entonces, por todas estas sesiones, estas últimas como 4 o 5 sesiones, me han permitido justamente poder ver cómo uno, el sacrificio, me encantó esa parte donde nos explicaban cómo tomas de los elementos que son del propio Krishna, que son, reconoces su propiedad de todo y los ofrendas, ¿no? Se los das a él y tapa en el sentido de este automejoramiento, de esta búsqueda de poder crecer y mejorarnos como personas, que tiene que ver con lo que tú justo acabas de decir, ¿no? Este proceso de mejorarnos en nuestras relaciones. Entonces, para mí ha sido muy, muy hermoso y muy interesante poder tener claras la diferencia entre estos dos conceptos, y si los estoy entendiendo bien, espero que así sea, agradecerlo también, ¿no? Y ya con esta clase como que se consolida. Gracias. Me gustó mucho que esto que acabas de decir, Lulu. Creo que es básico. Básico. Pues ya son ahora sí 9:04. No sé si quieran decir algo más. Quiera cerrar algo con alguna conclusión. Ananda, Brindavan. Sí, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de participar y de compartir un poco la experiencia de lo que hemos vivido a través de la conciencia de Krishna. Muchas gracias. Oh, al contrario, muchas gracias. Quisiera terminar con una reflexión que me acaba de llegar ahorita sobre el intercambio que tuvimos ahorita Ananda y yo, que es como un humor muy particular y es un ejemplo perfecto de lo que es austeridad del cuerpo, tal como la menciona Krishna, ¿no? Y es igual que nos va a servir a todos, que de alguna manera es muy importante siempre, y es el humor que nos presenta Krishna, estar buscando cómo los demás son mayores que nosotros, ¿no? Por lo general el humor de la humanidad es diferenciarnos, pero en el humor de cómo yo soy mejor que los demás, ¿no? Cómo yo puedo salirme y cómo puedo ser más que ellos y más que aquel y más que el otro. Pero en la práctica de la conciencia de Krishna, el humor es completamente lo opuesto. El humor es cómo es que todos los demás son mejores que yo. Cómo yo puedo honrarlos, cómo yo puedo servirlos, cómo yo puedo obtener algo de ellos, pero de servir. ¿Cómo puedo yo servirlos? Y me gustó mucho, por ejemplo, ese humor que presentó Ananda, que dice que yo soy su hermano, que yo soy mayor que él, y encuentra perfectamente el pretexto de tal manera que yo no puedo decir nada. Digo, bueno, pues sí es cierto, ¿no? No puedo decir nada, pero al mismo tiempo yo tengo que buscar, y mi austeridad es no creérmela y yo buscar, no, él es mayor que yo todavía, para que no se me suba. Y es como el humor de los devotos, y es un ejemplo perfecto de una de las austeridades que menciona Krishna, que es la austeridad del cuerpo, ¿no? De adorar a los que son mayores que tú. Y nuestro deber es buscar cómo todos son mayores que nosotros, ¿no? Porque todos representan a Krishna. Claro. Muchísimas gracias, Ananda. Muchas gracias. Muchas gracias a Hare todos. Krishna. Y bueno, trabajemos para que este espacio sea un espacio, pues no sé si decir ejemplar, de amor, de colaboración, de hermandad, de igualdad, de todo lo que las personas en este mundo estamos buscando, ¿no? De justicia, de amor, de felicidad real, ¿no? Y ya, pues muchas gracias a todos, que tengan un hermosísimo día en conciencia de Krishna, de muchas realizaciones. Abrazos a todos. Buen día, que estén muy Nos bien vemos todos. mañana. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias, buen día.